Así pues, estaremos hablando de líderes en la música, un poco vinculado hacia lo político, lo social, la protesta. Para eso estoy perfectamente acompañado, como siempre, con Gerardo Laveaga. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo y con Arturo. Y por supuesto, nuestro invitado especial el día de hoy, productor, mercadólogo, juez de hierro, el señor Arturo López Gavito. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gus. Gerardo, un placer estar aquí con ustedes, pudiendo platicar de estos temas que siempre son muy apasionantes, ¿no? Es muy apasionante y creo que es de los temas que personalmente más disfruto, la música. Pues yo estudié composición, etnomusicología y para mí estamos en el terreno, pero estamos además con un experto que nos va a llevar de la mano por todos estos diferentes líderes que podríamos llamarlos de la música. Pero aquí nos gusta primero hablar un poco desde el principio. Nos encanta irnos para atrás y de ahí ir entendiendo quiénes podríamos considerar grandes líderes de la música que han tenido un impacto social, que han tenido un impacto incluso a veces político. ¿Quiénes pensaríamos que forman parte de esa escena de líderes musicales? Pues yo, en lo particular, no me voy nunca a los periodos de la música clásica. Número uno, porque me parece que no existe un registro como tal, que yo no lo conozco, pero tal vez sí, como de algún tipo de obra que deje de manifiesto algún tipo de protesta social que haya sido escrita con esos fines, ¿no? A mí me gusta mucho más entender a partir del registro del sonido grabado, ¿no? Y de también el tema de las partituras musicales, que esas partituras musicales era como la gente podía conocer en su momento en sus casas la música antes de que ésta fuera grabada y la conocieran a través de lo primero que se registró, que fueron los cilindros de cera, ¿no? A finales del siglo XIX, por estos muchos patentes que hizo Tomás Alva Edison como líder de la tecnología a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, para mí en esos momentos la música significaba para la gente un divertimento y la gente la podía tocar en el piano, ocasionalmente con guitarra. Había partituras también donde la gente podía cantar y la música se compartía en las casas, a diferencia, por ejemplo, de la ópera o de las grandes obras de orquesta, que esas eran propias de los teatros y de los grandes auditorios de esos momentos, ¿no? De mediados del siglo XIX. Claro. Si tuviéramos que tratar de ubicar algún músico que hubiera tenido algún impacto social previo al siglo XX, pensaríamos, ¿en quién se te ocurriría a ti, por ejemplo, Gerardo? Bueno, yo pensaría naturalmente en Verdi. Verdi es el gran promotor de la unificación italiana y todas las óperas de Verdi tienen un sentido político. Quizás, como muy bien dice Arturo, quizás si pensamos en Mozart, en Beethoven, en Vivaldi, en Bach, esos tienen que glorificar al régimen, pero tiene un papel político. Claro. Porque están diciendo, Dios es el bueno, no el musulmán, no, el nuestro. Claro. Y aquí empieza toda la cultura, y aquí empieza la religión. Y usted tiene que creer esto y esto y esto. Y para eso se hacen misas, oratorios, composiciones evidentemente religiosas, con un contenido político. Porque no le cantan a Mahoma, no le cantan a Alá, le cantan al Dios que está representado por los líderes, por el rey, por el papa. Claro. Pero yo pondría a Verdi. Verdi ya no está tan preocupado en la religión. Verdi está preocupado en la unidad italiana y utiliza sus óperas para criticar a Metternich, el déspota diplomático genial, el más genial de todos los tiempos, pero un déspota al fin y al cabo, que tiene oprimida a Italia. Entonces sus personajes se ríen de Metternich, exhorta al pueblo. Sus propias iniciales, lo platicamos alguna vez, Verdi, es Victor V. Emanuele R. Rex d'Italia, Verdi. Queremos un rey para Italia. Ya no queremos que Italia dependa de Austria ni de nadie más, de Italia. Entonces yo pensaría en Verdi. Pero tiene razón Arturo. Podemos hablar mucho mejor del siglo XX, claro. Es mucho más entendible y mucho más comprensible. Y registrable. Y si nos vamos entonces a principios del siglo XX, ¿cuál pensarías, Arturo, sería uno de los nombres a destacar para empezar a pensar en estos saltos sociales a partir de la música? Siempre acabamos cayendo en el rock and roll. Y yo me iría a las raíces del rock and roll que están en el blues, ¿no? Claro. Entonces, este blues, pues, es por naturaleza un canto de protesta, siempre, claro, ¿no? La manera en la que los esclavos africanos estaban intentando manifestar su pena, pues al poder, no tenían otra manera de hacerlo más que a través de sus danzas, por ejemplo, o a través de su canto, que ¿no? Las bases fundamentales también de la música y este sonido increíble de la humanidad. Y pienso entonces en un personaje increíble que se llama Robert Johnson,
Robert Johnson, que fue el primer bluesista que grabó algo. Y también es muy curioso porque es el fundador de este mítico club que se llama el Club de los 27, ¿no? Uh-huh. De todos estos jóvenes de 27 años que han muerto a esa edad producto de sobredosis o que han desaparecido o que se han visto envueltos en problemas, y que curiosamente la mayoría de todos ellos estuvieron ligados también a momentos de protesta, sobre todo en los años 60, ¿no? Claro. Entonces siento que Robert Johnson, sin ser necesariamente un cantante de protesta, porque en los 20 no existía eso, fue la primera voz del blues que además fue grabada. Claro. Él dejó por ahí una suerte como de 10 o 12 temas nada más, que grabó solamente con su guitarra. Los grabó a la primera, ¿no? Como se grababa antes. Hagan de cuenta que ahorita nosotros sacamos la guitarra, grabamos, pum, se corta el disco y ahí está, ¿no? Pero después la escuela del blues nos va llevando a otro tipo de lamento, ¿no? Uh-huh. Y luego, en los años 40, hay un individuo en los Estados Unidos muy importante que se llama Woody Guthrie. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, existe un replanteamiento de lo que iba a ocurrir en Estados Unidos, sobre todo por la industrialización. Es decir, claro, toda la parte de la mitad de los Estados Unidos, que hoy siguen siendo también, curiosamente, muchos territorios donde están las grandes granjas, ¿no? Es la parte donde Estados Unidos se abastece de alimentos también. Woody Guthrie era una especie de líder campesino también. Okay. Y él empieza también a hacer denuncia a través de sus canciones sobre lo que vivió en la depresión de 1929, sobre el mal reparto de tiendas para la gente, lo costoso que eventualmente también era vivir en Norteamérica y que no había oportunidades para la gente del campo por lo que empezó a ocurrir, que fue la polarización de Estados Unidos hacia la costa este y oeste con las grandes urbanizaciones después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos emerge como la máxima potencia del mundo en ese momento del siglo XX, ¿no? Entonces Woody Guthrie se convierte en la influencia de Bob Dylan. Okay. Él es el que, a través de sus letras y de la simpleza de tocar la guitarra también, Dylan, judío de origen, nacido en Minnesota también, en una parte rural, empieza a entender un poco que en ese convulsionado inicio de la década de los 60, alguien tenía que levantar la voz también por las injusticias sociales que se estaban viviendo, producto de la guerra, digamos, ideológica y del problema social que existía en Estados Unidos por el racismo tan fuerte que existía. Claro. ¿No? Entonces, el rock tiene en Bob Dylan a su primer ícono que formalmente se reconoce como un cantante de protesta, el nacimiento del folk a través grabado de Woody Guthrie, que es un ritmo que Dylan toma para crear prácticamente toda su carrera hacia futuro, por lo menos durante el 62 hasta el 67. Y que Dylan a su vez después va a influenciar a otros músicos, igual que Robert Johnson, no sé si ubican que Jack White, ¿no? De claro. White Stripes, él tiene una influencia muy clara de Robert Johnson, y de hecho lo cuenta en un documental muy interesante con The Edge y creo que es con Jimmy Page. Jimmy Page. Correcto. Cuenta que gran parte de todo lo que él ha intentado musicalmente hablando es parecerse a Robert Johnson, ¿no? Es decir, yo quiero tocar como Robert Johnson, es todo lo que he tratado de hacer toda mi vida. Ahora, creo también algo muy importante cuando hablamos del papel de la tecnología en el siglo XX, porque tenemos el nacimiento de los grandes medios de comunicación, ¿no? El cine a principios del siglo como también vehículo de entretenimiento para la gente, ¿no? Con los Lumière a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Llega el cine a Estados Unidos, por ahí de 1907, más o menos, es cuando empieza la primera distribución de las películas, y eso es otra historia también que habría que platicar, pero es cuando todos los judíos deciden hacer Hollywood, la creación de Hollywood, ¿no? En los años 20. Pero tenemos a la radio también, que se convierte en un vehículo comercial de comunicación sumamente importante a partir de 1920, con el problema, además, del inicio de esto que hacen los norteamericanos, que es la veda absoluta de alcohol durante 10 años, ¿no? El Volstead Act. Exactamente, lo que permite además el nacimiento del narcotráfico en los Estados Unidos y el florecimiento del narcotráfico de México hacia allá también, ¿no? Entonces, todo este caldo social se convierte después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de la televisión,
en el vehículo a través del cual la música encuentra su mayor amplificación. Y la gente que está sentada en las salas de sus casas reunidas, que antes se sentaban para escuchar la radio, hoy les aparece un individuo como Elvis Presley bailando en el año de 1956 y se crea el papel de la estrella de rock formalmente. Claro. Elvis Presley es la primera estrella de rock, aunque no es el creador del rock and roll, ni mucho menos, está muy lejano de eso. Y hay una postura bastante estúpida, porque a Elvis se le critica hoy en día en una postura idiota, como que es una apropiación cultural, ¿no? Cuando Elvis Presley realmente lo que hizo fue que respetó enormemente a toda la población afroamericana y le dio siempre su lugar a los músicos afrodescendientes en todos lados, ¿no? Él venía de ese problema de segregación también en Mississippi, y cuando empieza a grabar en Sun Records, en Memphis, lo hace del lado de los creadores del rock, de los auténticos bluesistas también de su momento, ¿no? Entonces, la televisión tiene ese papel y se va a convertir en el instrumento a través del cual la música tiene un renacimiento absoluto, porque la gente no solo va a comprar un disco para escuchar a su artista, sino que ahora lo va a poder ver a través del video. Y estamos hablando además de décadas y décadas de un Estados Unidos convulsionado por muchas cosas, la depresión, la prohibición, todo este tipo de cosas, la Segunda Guerra Mundial, es decir, mucha convulsión, y de la mano vienen todos estos autores y todos estos cantantes y todos estos medios de comunicación. Si tuviéramos que pensar un poco en ese marco de los años 60, Gerardo, tú hablando más del lado social, de lo que sucedía en Estados Unidos, ¿por qué se da este caldo político tan complejo en esa década? ¿Qué está pasando entre 50 y 60? Cuando Lincoln acaba con la esclavitud, de pronto ya los afroamericanos son parte del pueblo, y la gente dice, yo no quiero estos aquí conmigo, no, yo no quiero estos señores aquí conmigo, y van a ser esclavos. No, ya no son esclavos, señor, ya no son esclavos, son como usted y como yo. Y bueno, pues les voy a pagar un centavo. Y empiezan a marginar y a marginar. Ya no son esclavos, está bien, pero ¿de qué vas a vivir? Yo te pago un centavo si quieres, por tu color de piel. Oye, pero es que yo tengo derechos por eso, un centavo. Al señor le pago $10, a ti te pago un centavo. Y empiezan a marginar y a marginar. Pero aún así, los afroamericanos quieren tener parte en la vida de Estados Unidos. Y en 1865 o 86, 1886, se crea un movimiento supremacista que se llama el Ku Klux Klan. Vamos a acabar con los afroamericanos, mátenlos. No queremos ni judíos, ni homosexuales, y mucho menos negros. Y empiezan a matarlos de manera descarada. Mucho tiempo después, el presidente Ulysses Grant va a acabar con esto, pero mucho tiempo después, ya en el siglo XX, 1915, vuelve una segunda etapa del Ku Klux Klan. Entonces, todo esto es un pleito entre negros y blancos. Y ya por usar la palabra negro es políticamente correcta, desde que los mismos negros se definen así como negros. Dicen, Black Lives Matter, las vidas negras importan. Los negros están en una reacción. Y el lema que tiene Woody Guthrie es: tengo una guitarra matafascistas, es mi guitarra matafascistas. Quieren combatir con la música. Ahora yo le preguntaría algo a Arturo. ¿La música es una reacción a esto? O sea, ¿es una reacción a lo que está pasando? ¿O es algo que se adelanta a lo que va a pasar? Quiero decir, ¿es un producto normal de lo que está ocurriendo? Por ejemplo, cuando hablamos de Bach y de Beethoven, pues ellos simplemente reproducen y sostienen el aparato. Ellos se oponen. ¿Es la voz de los negros o simplemente un ritmo comercial que gusta? Me encantaría escucharlo de ti, Arturo. Es que existe un fenómeno de unión entre estos músicos negros que están lamentándose a través de sus canciones, que de una manera muy inteligente le dan la vuelta y empiezan a hacer éxitos en la radio, ¿no? Nadie de la gente afrodescendiente que estaba en su momento en Estados Unidos quería escuchar más de blues, sino que querían bailar, especialmente porque venían victoriosos después de una Segunda Guerra Mundial, donde a los soldados negros también pues los mandaban al frente, y junto con los latinos de carne de cañón al principio, que eran las primeras bajas también. Y ahí empiezan los grandes éxitos de la radio, con un fenómeno que se llama Rhythm and Blues. El Rhythm and Blues se convierte en el lamento del blues, pero bailado, sincopado,
con nuevos instrumentos y empieza a utilizarse, por ejemplo, la guitarra eléctrica, las trompetas, y empieza a formarse este fenómeno que después se cambia el nombre de soul en los años 60, siempre hablando del corazón, ¿no? Pero el punto de convergencia entre los artistas blancos y los negros es justamente la música, ¿no? Entonces ahí es cuando los artistas blancos reconocen que jamás van a poder ser mejores músicos que los negros y entonces deciden aliarse eventualmente. Y la música, más que a través de las canciones hablar de lo que iba a venir, yo creo que Simon & Garfunkel, el propio Bob Dylan, Joan Baez, todos ellos hablan de lo que está pasando en ese momento. Son como modernos juglares que lo que están haciendo es narrar en ese momento lo que ocurre, la desgracia política y la desgracia social por la que está también atravesando Estados Unidos. Pero hay algo aún más interesante, que es los Beatles llegan a Estados Unidos en el año de 1964 y en un segundo viaje durante ese momento, conocen a Bob Dylan. Y Bob Dylan es el primero que los introduce a fumar marihuana, ¿no? Es la primera experiencia que tienen con Bob Dylan dentro de un auto. Y salen tan emocionados los Beatles y tan contentos de lo que hicieron con Bob Dylan, que Bob Dylan se apodera de la música de los Beatles. Se convierte en una figura aspiracional para Paul McCartney, para George Harrison y para John Lennon en su momento, y la música de los Beatles, que era un absoluto pop. En ese momento, llegado el álbum Revolver en 1965, se ve de inmediato la influencia de Dylan sobre ellos y pasa después a transformarles la carrera. Y entonces los Beatles, con Helter Skelter, en el año del 69, formalmente empiezan a hacer ya su protesta. De lo que cuentas me surge una inquietud. No es que de pronto los blancos dicen, nunca vamos a producir una música tan fantástica y tan rica como la de los negros. Vamos a quitárselas, que sean unos blancos los que lo hagamos, no los negros. No blues, nada negro, fuera. Queremos nuestra música. ¿Y es donde entra un hombre como Elvis Presley? ¿O estoy diciendo un disparate? No, yo lo que creo que Elvis es creado... El fenómeno de Elvis era tan fuerte en los conciertos que hacía, que no eran los conciertos como los que conocemos ahora. Es decir, muchas de las cosas que hizo Elvis Presley fue incluso... la gente lo iba a ver a las ferias, ¿no? A las ferias rurales de los Estados Unidos, a ciertos espectáculos donde la gente pagaba un boleto y podía estar todo el día circulando y comiendo y todo, ¿no? Es el primero que empieza a vender shows de auditorios, y con él y junto con Johnny Cash y la gente que estaba en Sun Records en su momento, que fue el sello icónico donde se grabó por primera vez el rock and roll y el rhythm and blues, iban de caravana por todos lados. Y el coronel Parker, que fue su manager durante toda la vida, encontró en Elvis Presley un producto que no necesariamente tenía una conciencia social, Gerardo, como lo podríamos intuir tal vez, sino que era un mero entretenedor. Era un paquete de diversión y una máquina de hacer dinero. Y en esa época es interesante que por un lado está Presley digamos, en la luz pública, generando muchas cosas, y por el otro lado la escena de música negra sigue creciendo, sigue convulsionando. Muchos de los éxitos de Presley son de otros autores, de Hound Dog es de Big Mama Thornton, es decir, y por eso de pronto por ahí se habla de una apropiación cultural, que es un poco el tema sobre el cual estamos, pero al mismo tiempo pues abre mucho puertas, ¿no? Para artistas afroamericanos, porque estamos hablando que en los 60 surgen grandes artistas afroamericanos con propuestas musicales que por sí mismos se vuelven íconos, ¿no? Yo hablaría también de el sonido Motown, el sonido que se crea en Detroit a finales de los años 50, en el 59. Hay un empresario norteamericano, disquero, que se llama Berry Gordy, que en Motor City, que es la abreviación de Motown, en ese momento decide formar un sello de donde salen los artistas pop más grandes de color de Estados Unidos, que impactan directamente en el sonido de los Beatles después. Es decir, los Beatles y el 100% de los músicos que llegaron a Estados Unidos de Inglaterra, producto de la invasión inglesa, se deben al blues, como es el caso de los Rolling Stones, y se deben también al rhythm and blues de Motown, como es el caso eventualmente también de los Beatles. Claro. Entonces los Beatles empiezan a mimetizar, como bien lo dices tú, Ger, su sonido, buscando encontrarse no con las raíces negras,
jazz, sino con el sonido contemporáneo de los metales del rhythm and blues en su momento. Los Rolling Stones deciden ser mucho más afines al blues, con la armónica de Mick Jagger también, y un individuo genial que se llamaba Brian Jones, que también fallece a los 27 años, que es el primero que junto con George Harrison dentro de los Beatles experimenta con la cítara, ¿no? Entonces digamos que ahí hay un momento de diversidad cuando los ingleses empiezan a adoptar el sonido de una población que empezaba a migrar oficialmente a Londres, que era la población que venía tanto de la India como de Pakistán en su momento, ¿no? Y entonces ellos también pues empezaron a plasmar este tema de la diversidad. Aunque hay algo muy interesante en cuestiones de protesta que a mí, si me permiten citar, yo siento que es a partir de 1967, cuando formalmente los hipsters se declaran en contra de las hostilidades de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que empieza por ahí de 1965 más o menos también, se convierte en un factor de muchísima inspiración para los jóvenes de ese momento. Mucha de la música que escriben los grupos de rock norteamericanos tiene que ver con la denuncia en contra de la guerra de Vietnam. Sí, pero ahora cambiaron las ternas. Ya no son los negros los que están lastimados, son los blancos. Mi hermano murió en la guerra de Vietnam. Mi padre perdió el brazo en la guerra de Vietnam y tú, gobierno, estás promoviendo esto. No te queremos, gobierno. Esa imagen de los hippies poniendo la florecita en el cañón del soldado. Ya no son los negros los que están agraviados, son los blancos. Entonces la música de protesta tiene que cambiar. ¿Cómo se transforma? ¿Cuál es la diferencia entre esa música negra del principio de la segregación a la me estás aplastando, gobierno? Que los negros en ese momento se convierten en entretenedores porque no tienen oportunidades para mostrar su música. Es decir, aún los medios de comunicación durante los años 60, los artistas negros no podían mostrarse en las portadas de sus discos. Tenían que poner, por ejemplo, a una mujer muy guapa, a una modelo, como pasaba en muchos discos de Miles Davis, en su momento uno de los jazzistas de las vacas sagradas del jazz. Miles no podía poner su cara en una portada y muchos artistas de Motown tampoco podían hacerlo. Es decir, si nosotros hablamos de éxitos, Diana Ross y las Supremes, que fueron el grupo más importante de la historia de Motown, tiene igual cantidad de números 1 en Estados Unidos y en Inglaterra que los propios Beatles. Y la historia no las reconoce a ellas en su momento, ¿no? Entonces no se registra esto hasta que en California empieza un fenómeno muy interesante que es el inicio de las bandas interraciales. Y esto ocurre con Sly and the Family Stone, por ejemplo, desde el lado del funk, con el propio Carlos Santana, mexicano, el mexicano más grande que hemos tenido en la historia, que el mexicano más grande que hemos tenido en la historia. En la música. En cuestiones de música. Ah, perdón. No. Como estamos hablando de esto, sí. Sí, ¿no? Claro. El músico mexicano. El músico mexicano, tienes razón. Y Santana forma una agrupación donde hay latinos, donde hay negros, donde hay norteamericanos, y el sonido empieza a cambiar. Luego llegan los festivales, y el máximo de todos los festivales en su momento, que es el Festival de Woodstock, donde también hay una cantidad de protesta encima de ese escenario de manera bestial en contra de la guerra de Vietnam. Entonces, esto se convierte ya en una industria, en una maquinaria de éxitos, en una maquinaria de muchísimo dinero, y la industria de la música, a partir de los años 70 más o menos, empieza a hacer a un lado la denuncia social. Y empiezan a entender el valor de vender discos, claro, y el gran negocio que es poder hacer un grupo musical. Y quedándonos a finales de los 60 y principios de los 70, y creo también complementando lo que comentaba Gerardo, sucede mucho que también los mismos negros afroamericanos empiezan a entrar en la lucha social por Vietnam, por la paz, por sus derechos. Entonces como que es una época de mucha lucha social, mucha convulsión social, y también es un punto en donde ya coinciden blancos y negros, con todos estamos en contra de lo mismo un poco también. También es la época de los Black Panthers, me lleva inmediatamente a pensar en la lucha de los afroamericanos, que además está muy ligada con la lucha de los africanos. Tenemos en Sudáfrica a Mamá África, a Makeba, que fue importantísima para la música africana, pero además también para la protesta, tanto así que se va a Estados Unidos, se casa con el mero de los Black Panthers, se exilian juntos, y Makeba siempre se volvió como la resistencia de Johannesburgo y de Sudáfrica. En esa misma época está Fela Kuti, que llevó su música y su política a tal grado que le mataron a la mamá, es decir, y todos peleando contra el apartheid y todos protestando, ¿no? Es una época de mucha convulsión y mucha protesta
en general, ¿no? Ahora, recordemos que en México, por ejemplo, y en Sudamérica, yo rescataría también una voz de protesta en España que fue Joan Manuel Serrat en su momento. Sin duda. Quien a través de este festival que él gana en Eurovisión, canta en catalán y en verdad desestabiliza mucho a los jóvenes franquistas en su momento. Claro. Tan es así que Serrat tiene que venir a vivir a México con una especie como de asilo político en su momento, y aquí en 1970 es donde empieza a desarrollar su carrera y a crecer enormemente, lejos de España durante mucho tiempo. Es que el arte, y en particular la música, es una bofetada con guante blanco. Te estoy criticando, me estoy burlando de ti, te estoy diciendo que los aborrezco a los dos, y les encanta mi producto a ustedes dos. Y todavía lo bailan. Escucharme, y van a escucharme. Entonces dicen los franquistas, oye, es que a todos los chavos les gusta Serrat. No está criticando al generalísimo. ¿Cómo? Pues no es al generalísimo. No, sí, no. Eso es muy interesante, ¿no? Es el contrabando de las ideas a través de la música. ¿Por qué es eso? Contrabando de ideas. Y fíjense, ¿En México hay? Yo creo que en México... De entrada sí lo hay, siempre lo ha habido, ¿no? Sobre todo porque nosotros vivimos reprimidos durante los regímenes de Díaz Ordaz y de López Portillo después, de Echeverría, cuando simplemente no se permitía que la gente pudiera asistir a conciertos de rock, no existían. El rock se desarrolló de una manera subterránea en México y desde luego que encabezados por Alejandro Lora y el Tri, la mayor cantidad de las canciones que escribía el Tri era en contra del régimen. El Tri de nacimiento es un grupo de protesta que después, como pasa con todos los grandes músicos, se van domando, ¿no? A través del tiempo. Pero hay otro disco que me parece a mí fascinante de estos tipos, de protesta encubierta, Gerardo, de lo que tú estás hablando, que es un álbum que hacen en 1978 Rubén Blades y Willy Colón. Siembra. Ese es un disco que la salsa y la música disco comienzan en Nueva York prácticamente de manera similar. Tanto es así que se comparten a músicos de sesión que tocaban cuerdas y metales en tracks de música disco, eran salseros, ¿no? Y Rubén Blades en 1978 era un hombre profundamente consciente en cuestiones políticas de la Panamá, ¿no? en la que él nació y vivía. Y Willy Colón, espectacular músico, ¿no? Hicieron este álbum Siembra, que te hablan de denuncia social formalmente en América Latina, pidiendo la unidad latinoamericana para que todos los países pudiéramos estar bien. Te lo dicen implícitamente al nivel de los Estados Unidos, ¿no? Pero es musicalmente riquísimo, y si no le pones atención a las letras, pues bueno, de entrada ahí viene Pedro Navajas, ¿no? Entonces ahí dices qué barbaridad con que a su vez es Mac the Knife. Exactamente. Sí. Y algo, incluso hay una parte en una de las canciones hacia el final de Siembra, en donde tal cual se escucha, ya casi en fade out, la voz de Blades diciendo Nicaragua sin Somoza. Exacto. Así directo, sí. Vámonos. Y ya hablando de lo encubierto, me remitió a Chico Buarque, este poeta, dramaturgo, músico brasileño, que justo cuando viene la dictadura en Brasil, él hace sus canciones tan poéticamente y tan sutil que se tardaron como un año en darse cuenta que la canción A pesar de você, que básicamente está diciéndole al gobierno, a pesar de ti, mañana va a salir el sol. A pesar de ti, mañana vamos a seguir vivos. O sea, le está diciendo al gobierno. Y hay una frase que me encanta. Usted que inventó la tristeza, tenga usted la delicadeza de desinventarla. Esa es poesía durísima, fuertísima contra el régimen. Se tardaron un año en darse cuenta que se lo estaban cantando a ellos, y ya después dijeron, no, creo que hay que correrlo, y lo corrieron de Brasil. O sea, qué tan encubiertos estaban sus mensajes que podía llegar a tener ese nivel de impacto. De hecho, hay una leyenda que dice que cuando regresan de Brasil, lo primero que le dicen es, nomás no puede cantar esa canción, señor, y por supuesto que al final de su concierto, ¿cuál crees que cantó? Eso. Y el público gritando. Me lo contaba esto un amigo brasileño que lo vivió, me lo contaba con lágrimas en los ojos, todos cantando la canción, hartos del gobierno. Entonces sí, es muy interesante cómo en los 70 se dan estos músicos que traen un montón de voz, y luego otros un poco más obvios, ¿no? Yo pensando en México, me regreso a Óscar Chávez, estaría en esta escena, ¿no? También de músicos que empezó crítico y después también se fue hacia la parte yo más creo que popular. hay una timidez, porque también en México se recurre, cuando no podemos hablar de las cuestiones sociales, se recurre al folclore, ¿no? Claro. Y a celebrar la esencia de ser mexicano y lo hermoso que es para algunos y para otros no. Pero fíjense que pensando en cuestiones
que nunca hubo protesta fue de los músicos cubanos durante los años 70. ¿No? Es correcto. Justo cualquier cantidad de música que pudiera emerger de Cuba, que es increíble. Nadie se quejó formalmente contra el régimen de Castro durante los 70 y los 60, al contrario. Tanto, por ejemplo, los encarcelaban. Sí, no. O los fusilaban. Bueno, sí. obviamente, pero ahí tenemos a dos estrellas que en México generaron un impacto increíble, que en lugar, dice, por la denuncia, se fueron por el amor, que fueron Silvio Rodríguez y también Pablo Milanés. Sí, que aunque se dice que algunas canciones tienen como subtexto esa parte de protesta, el mismo Silvio en entrevistas ha dicho, cuando nos dijeron que teníamos que hacer un festival que tuviera contenido social y nos preguntaron a Pablo y a mí si teníamos canciones de protesta, los dos nos volteamos a ver como de, yo no, tú. No, pues ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! Qué Ahora, miedo que un gobierno reprima. Ahora, aquí una pregunta. ¿Un gobierno represor es un buen caldo de cultivo para el arte? ¿Para la música? ¿O al revés? ¿Lo inhibe? No, yo pienso en absolutamente. Rusia. Por ejemplo, el más represor de todos los zares, Nicolás I, es el zar donde surgen Tchaikovsky, Dostoyevsky, Tolstoy. O sea, los grandes pensadores, los grandes críticos surgen en el régimen del zar más arbitrario. Y cuando viene un zar totalmente anodino, que no pasa, no hay artistas, no surge protesta. ¿Cuál será la relación entre política y música? Que aquí tenemos el ejemplo más grande en México hoy en día. Es decir, lo que se está haciendo de música hoy en día en nuestro país se convirtió en algo interesante, que es el nuevo pop mexicano. Son los corridos tumbados, por ejemplo. Es la música regional mexicana creada por los jóvenes, inspirada al 100% en el narcotráfico y en los zares del narcotráfico en México, ¿no? Hoy los jóvenes cantan eso porque la letra es eso, ¿no? Mucha gente habla de cuestiones de lo urbano o del reggaetón, pero esta aparente estabilidad social que vivimos nosotros en México después de Salinas se convirtió en una cuestión donde los músicos se ablandaron, Gerardo, donde ya no tuvimos nosotros el rock mexicano. Yo creo que termina en el año 2006 con Molotov. Sí. El último disco que dijo algo interesante. Estamos hablando de más de 20 años que han pasado, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A esto, o sea, la respuesta es, se necesita un gobierno que accione y un gobierno que haga algo para que haya una protesta y para que haga una queja. Que haya una respuesta. Cuando todo está más o menos así, pues tenemos artistas de plástico mayormente, o cuando se suple con otro factor de inspiración, como puede ser esta expansión del narcotráfico en nuestro país. O sea, ¿la represión pues, genera arte? Yo creo que sí, definitivamente. Sí, yo creo que sí, totalmente. Definitivamente. Y sí creo que, como bien dices, si podemos observar varios momentos históricos de la represión han salido artistas extraordinarios, porque al final creo que el arte en todas sus formas es el grito de la humanidad diciendo basta en muchos sentidos, ¿no? Siempre confrontando y siempre cuestionando, ¿no? Desde la literatura, desde la música, desde la pintura, la escultura. Y bueno, señoras y señores, quisiéramos estar aquí hablando días, ya no digan horas, días. Se nos acaba el tiempo, creo que vamos a necesitar una segunda parte donde hablemos de otros muchos aspectos. En tan poquito tiempo obviamente se queda gente clave fuera, pero ha sido un verdadero placer y un honor esta plática muy sabrosa sobre la música, las convulsiones sociales, la protesta. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo, by the way, Molotov. Aquí tenemos al principal culpable. Sí, justo, de las últimas veces que yo recuerdo haberme escandalizado fue hace 20 y tantos años cuando escuché Dónde jugarán las niñas, y ya desde hace rato que no nos escandalizamos. Ahora con los corridos tumbados y todo este tipo de cosas se hace más apología que crítica. Es una cosa hasta medio preocupante, ¿no? Estamos orgullosos de nuestros narcos. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa con la música, pero mientras no haya muy buena música nueva, siempre podemos poner un acetato. Sí, muchas gracias, Gus, por la oportunidad. Gracias, Gerardo. No, Arturo, encantado de estar contigo. Qué bueno que estuviste aquí y ojalá que podamos tenerte muchas otras veces. Que así sea. Gracias, señores. Siempre un placer estar aquí en Mira Quién Manda. Muy, muy bien acompañado. Nos encontramos a la próxima. Hay que vernos.